Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Punta Arenas, una conversación necesaria. A partir de este minuto, la concejala Daniela Panicucci Herrera te invita a conversar de ciudad. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una conversación necesaria. Venimos, la verdad, entre que apurados, saliendo la sesión de consejo, en el cual tuvimos la oportunidad de colocar algunos temas en la mesa que se nos hacían necesarios. Hablamos de lo que está pasando hoy día, de la densidad poblacional, de todo lo que ha crecido Punta Arenas y de la necesidad de poder contar con un ordenamiento, de que hoy día la población no termina en Independencia. Hoy día hay poblaciones que quedan pasado Martínez de Aldunate, hoy día hay poblaciones que están creciendo por sobre Ignacio Carrera Pinto, y ha crecido por varios sectores nuestra comuna, y es ahí donde nosotros necesitamos que haya un orden sobre la cantidad de poblaciones que se van a entregar y que éstas tengan los mínimos urbanos, es decir, que puedan tener conexión con locomoción, que puedan tener acceso también a los servicios de salud, que puedan tener acceso a los servicios de educación, porque cuando entregamos una vivienda no entregamos solamente una construcción, entregamos vida y entregamos calidad, y es parte de nuestra labor en el Consejo Municipal de hacer ver esas situaciones, y eso fue parte de lo que hicimos. Pero hoy día la conversación necesaria que nos convoca va por otros temas. Hace poco en la prensa austral salió un reportaje sobre los altos índices que hay sobre obesidad. Y para todos quienes, sobre todo, y voy a hablar aquí desde mi rol como madre, nos preocupamos hoy día de la alimentación que le estamos entregando a nuestros niños, a nuestras niñas. También a nuestros adultos mayores, que sabemos que tienen que tener atención y cuidados especiales, sobre todo cuando hablamos de alimentación. Y hoy día tenemos a una invitada muy especial. Ella es Camila, bien, partimos súper mal. Siempre me pasa lo mismo, que cambio los nombres. Pero lo importante es que ella es una nutricionista ayurvédica. Ayurveda. Me cuesta pronunciarlo. No sé si nos puedes contar primero. Camila es de acá, es oriunda, una magallánica aquí de Tomo y Lomo. No sé si nos puedes contar qué es esto de la nutrición ayurvédica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Camila Quente, soy nutricionista de profesión y además soy terapeuta en medicina ayurveda. Son como dos temas distintos, pero que yo los uno de una manera bien armónica, por decirlo de alguna manera. El ayurveda entiendo que es lo que más te interesaría en este momento, como que te explique. El ayurveda es la ciencia de la vida, según la India. Nosotros entendemos que en la India eso es Oriente y tienen como un entendimiento del ser dentro de cuerpo, mente y alma distinto de en Occidente, que nosotros acá en lo que es medicina nos enfocamos netamente al cuerpo físico más que nada y lo abordamos de manera como separada. Entonces la Ayurveda lo toman de una manera global y siempre en las terapias o en la medicina que aplica se enfoca en sanar o en curar o en prevenir enfermedades de estos tres aspectos. Tú eres nutricionista, lo claro, que estás hablando que son dos cosas separadas, pero que yo las uno de manera armoniosa. Y en tu visión como nutricionista, ¿cómo ves hoy día respecto a los índices que estaba comentando sobre las altas tasas de obesidad que tenemos? ¿Cómo tú evalúas qué es la alimentación de los magallánicos siendo tú magallánica? Exacto, bueno, los índices en este caso de obesidad infantil, en Magallanes estamos en el ranking número 1 a nivel nacional y es realmente alarmante. Directamente como nutricionista voy a irme hacia el punto de la alimentación es algo del día a día, es tan importante como respirar, y si es que allí no lo tomamos con tanta importancia y no nos concientizamos de lo que significa para nuestra salud, y con eso no los padres, que en este caso serían quienes demuestran el ejemplo, quienes dan las opciones de alimentación a los niños,
ellos van a quedar desprovistos de algo que sea absolutamente saludable. Lo vemos, por ejemplo, también respecto de cuando se habla de los alimentos de Junaed, que entrega, que es una alimentación balanceada, que muchos de estos productos, principalmente que son verduras, terminan hoy día en basureros porque los niños o niñas no se los comen, entonces terminan botándolo. Exacto, Cuando hablamos de una alimentación saludable, ¿hablamos solamente de comer verduras? ¿Qué significa tener una alimentación saludable? Bueno, ¿qué significa tener una alimentación saludable? Básicamente incluir absolutamente todos los alimentos que están a nuestro favor y que sean idealmente de una fuente original, que vengan idealmente de la naturaleza misma. O sea, cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, aceites de buena calidad, etc. Entonces ahí yo puedo observar en mi plato una variedad de opciones, no solo verduras, no solo frutas, no solo carne, por ejemplo, sino que de todo un poco. Yo siempre digo que hay que comerse el arco iris. Con eso también entiendo que este plato debe ir equilibrado, tiene que tener un poco de todo. Tratar de ir incorporando las verduras, porque generalmente nuestra alimentación acá se basa, y lo digo incluso casi personal, a mí de repente como el acompañamiento, arroz, papa, fideo, y de ahí uno no sale. Sí. Y ahora que se ha empezado a incorporar el tema la quinoa, que de ahí como, o el famoso couscous, que de repente uno le tiene miedo a cocinarlo porque es algo desconocido. Y generalmente el acompañamiento es, y lo que comemos acá es carne, papa, arroz o fideo. Sí, claro. No, la invitación es a atreverse a experimentar. Entendemos que la alimentación cultural acá en Punta Arenas es carne y papa, pero ya todos están concientizados de que debemos comer otras cosas e incluir otros alimentos. Eso en realidad la población lo sabe. Lo único que tiene que hacer entonces es atreverse a experimentar, a probar nuevos alimentos, a utilizar la herramienta del internet para cocinar nuevas recetas e ir probando el sabor que a ti más te guste, la preparación que a ti más te guste, de repente ensalado o en dulce. Yo puedo utilizar legumbres para hacer preparaciones dulces como saladas. Lo mismo en los cereales, puedo hacer preparaciones dulces como saladas. Entonces, aprovechar las herramientas que están al alcance de la mano de todos hoy en día y eso, experimentar, probar sabores. Sí, por ejemplo, me pasó que, claro, legumbres habían varias, estaban estas arvejas amarillas, arvejas verdes, que hay varios tipos. Yo conocía la básica nomás, y precisamente en esta preocupación, sobre todo quienes tenemos niños más pequeños, estamos más conscientes de alguna manera de la alimentación, que ya cuando uno es más adulta, que come lo que pilla nomás a la primera, y vamos viendo lo primero, lo que sale más rápido, más fácil. Pero ¿sabes lo que me pasó? Compré las arvejas amarillas, las tenía y creo que las alcancé a hacer 1 o 2 veces y después ya no sabía cómo hacerla, y ahí está, todavía lo tengo, creo que lo tengo hace como 1 año, el paquete de arvejas amarillas. Entonces cuesta eso de atreverse, porque no sabía cómo acompañarlo, se lo hacía como la receta de la lenteja. Hoy día, ¿cómo nosotros podemos, tú bien lo dices, por internet, pero para qué no quiere internet, ¿dónde podemos nosotros ver cómo alimentarse sanamente en recetas finalmente, si eso es lo que uno espera? Aprender a cocinar para poder entregarle la mejor alimentación. Bueno, hoy en día, particularmente yo como nutricionista, mi misión es que entiendo eso. Entiendo que la gente ya se concientizó de que hay que comer mejor, pero en la práctica es donde viene el problema, o la problemática, el obstáculo, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi misión es esa, y eso es lo que he estado haciendo este corto periodo de tiempo que ya llevo activando como mi profesión, enseñarles a cocinar, que probemos alimentos, enseñarles a utilizar estos alimentos, porque claramente que tienen un manejo distinto de la papa y la carne, por ejemplo. Nos aburren las verduras hervidas así nomás. Nos gusta combinar con otros sabores. Entonces, esa manipulación hay que ir a buscar ayuda a fuentes donde me entreguen eso. Y de todas maneras yo atreverme como a participar de este tipo de por ejemplo, talleres de nutrición, a buscar en internet buenas fuentes donde tal vez la imagen me llame la atención de ese alimento y entonces atreverme a experimentar y hacerlo. Tú tienes una consulta. Exacto. ¿Y ahí haces talleres también? Los talleres sí, los estoy haciendo allí también.
Porque generalmente lo que uno ve es que la persona llega a una nutricionista no por un tema de comer más sano, más proteínas, más mineral, sino que uno llega porque subió de peso. Claro. Y que generalmente está estas cosas de los imanes, algunos que empiezan, pero uno no llega por tener una alimentación saludable. ¿O te ha llegado a ti y ha ido cambiando un poquito la lógica? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, especialmente como el adulto más joven ha llegado como básicamente quiero cambiar mis hábitos, pero siempre está esto de que quiero bajar de peso y ahí yo los oriento un poco. Igual aclarar que la consulta es una cosa y el taller es otro servicio aparte. Pero de todas maneras en la consulta sí que se puede también dar una guía, ahí estamos una pasando orientación. imágenes de todas maneras. Sí, eso es un videíto de uno de los talleres que imparto. Claro, ahí se ve que partimos con una clase expositiva donde yo explico, yo hablo de los alimentos, les enseño más o menos cómo manipularlos y más adelante cocinamos directamente. ¿Cocinan? Sí, cocinamos y bueno, probamos. La degustación es la parte más importante. Ahí la gente experimenta la experiencia de trabajar con alimentos distintos de los tradicionales, que los podemos encontrar en Punta Arenas, también me fijo bien en eso. Y nada, probamos al final y todos la experiencia que han tenido ha sido muy favorable. Se dan cuenta que no es terrible, que es fácil, que no es caro, por sobre todas las cosas. Es que siempre uno tiene la percepción que comer sano es sinónimo de comer caro. Sí, eso es un gran mito, ya hay que derribarlo, definitivamente. Claro, porque finalmente si uno ve una alimentación, por ejemplo, los mismos ejemplos de alguna legumbre, las legumbres no son caras. No. Las legumbres tú las compras y te duran además. Y ¿no? Te aumenta su tamaño. Tú agarras la legumbre y vas a hidratarla primero. Al hidratarla aumenta su tamaño. Y luego la tienes que hervir y aumenta aún más su tamaño. Y luego vas a prepararte una comida y esa comida va a ir con otros alimentos, o sea, aún más grande. A diferencia, por ejemplo, de otros alimentos que tienen un precio y al cocinarlo reducen. Entonces son muy buenas las legumbres, la verdad. Y los cereales pasa lo mismo. Los cereales entendamos los arroz, fideos, papa, cuscús, amaranto, mijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, la quinoa, todos estos también. Yo los compro en su formato seco, digamos, y yo los hidrato, idealmente, luego los hiervo y luego los utilizo en alguna preparación que me van a aumentar aún más su tamaño. Y es el tipo de cocción lo También. que le va finalmente dando el sabor. También utilizar condimentos, por ejemplo. Los condimentos sí que tienen un fundamento muy potente desde la Ayurveda. Ellos nos explican que los condimentos son superalimentos por sobre todas las cosas porque en su muy pequeña cantidad nos aportan muchos beneficios. Y allí mismo tenemos grandes propiedades medicinales. Los condimentos no hace falta usar una microdosis, un cuarto de cucharadita al plato para que ya nos aporten muchos beneficios, además de sabores. ¿Como cuáles, por ejemplo? El curry, la cúrcuma y la pimienta, por supuesto, el comino, el orégano, la canela, el jengibre, la pimienta negra, que ya la mencioné, etcétera. Claro, porque generalmente uno se queda en las cocciones, o sea, los condimentos más básicos, Exacto. La pimienta, sal, el comino molido, el aliño completo, que es generalmente lo que uno más usa. Eso en todo caso está súper bien, solamente que no reconocemos la parte de lo medicinal que también son, y además que podemos jugar con utilizar distintos de estos para ir cambiando los sabores. Y pregunta tú que conoces más sobre nutrición, cuando los niños y niñas empiezan en sus primeros alimentos, ¿es bueno darle las papillas o es mejor empezar con los alimentos por separado que empiezan a degustar? Por ejemplo, porque generalmente aquí cuando uno va a los programas Chile Crece te enseñan que lo primero que tienes que hacer es darle la papilla, donde tú mezclas todos los alimentos. Entonces, ¿no es mejor partir, por ejemplo, primero que pruebe el zapallo, después que pruebe la selga, que los vaya degustando uno para adquirir sabor, o la papilla nomás? Ese es un buen punto. A ver, la papilla es algo que está comprobado por la Organización Mundial de la Salud como algo que es inocuo, algo que va a ser absolutamente seguro para el bebé y que por eso es lo estándar y lo que siempre utilizamos. Y ahora existe y se habla de esto de ir ofreciéndole al bebé que va a iniciar su alimentación sólida alimentos, pero hay que ser muy cuidadoso y hay que instruirse bastante bien de qué manera hacerlo. Hay que estar con ellos, de todas maneras bien hervido para que esto sea un puré y no se atragante ni mucho menos.
Pero claro que sería una muy buena alternativa. Yo estoy bastante a favor de hacer eso también. Claro, de partir primero darle zapallo, Sí. que les gusta el zapallo, después la beterraga. Porque generalmente nos pasa que en algún momento podemos manejar y dominar lo que comen los niños y niñas. Pero ya después hay una etapa que ya no controlas y a la primera es la gomita, el helado, vas metiendo y se te va pasando porque una no tienes tiempo, cuesta además porque los niños empiezan a rechazar, empiezan a rechazarte lo que antes comían y después ya no lo quieren comer. ¿Cómo poder ir manejando esas situaciones? Primero hay que entender que todos estos alimentos insanos, como las gomitas, los alimentos más de ricos. paquete, están diseñados de cierta manera que sean absolutamente adictivos y llamativos a nuestro paladar como adultos. Imagínate tú entonces cómo de llamativo es para un individuo pequeñito. Es aún más potente la adicción que se genera o lo llamativo, porque a largo plazo es directamente una adicción. O sea, un niño por una gomita... Se se muere. encanta. Me ha pasado. Entonces acá hay que ser muy respetuoso y hay que ser muy responsable también con la oferta que yo le muestro a mi hijo o mi hija y también explicarle, ellos entienden, esto es absolutamente sano, esto te trae beneficios, observa cómo te sientes después de alimentarte con este tipo de alimentos versus alguno insano. Sí están súper hiperventilados, les cuesta mucho conciliar el sueño a la noche, etc. Ellos sí van a entender, especialmente si los padres se lo explican, son los ejemplos primarios. Hay que tener el esfuerzo, hay que hacerse el ánimo para poder entrar ahí en esas conversaciones. ¿Y cómo mezcla este tema de la nutrición con la ayurvédica? Bueno, la ayurveda, como te explicaba, es la ciencia de la vida, ¿no es cierto? Según la India, según Oriente. Entonces ellos tienen varias ramas, el ayurveda tiene varias ramas. Y con esto me refiero a la medicina, la matemática, la filosofía, el yoga, sale la ayurveda. Entonces, la manera de la ayurveda de ser medicina es iniciar con la alimentación, porque ellos entienden absolutamente que los alimentos son 100% medicinales. Entonces, el primer tratamiento que ellos van a utilizar para tratar algún desequilibrio que se observe en el individuo va a ser utilizar alimentos que estén de acorde al biotipo que ellos correspondan. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos por ahí la cosa? Sí. Claro. El biotipo se refiere a que el ayurveda va a clasificar a los seres humanos en 3 biotipos, según los elementos de la tierra. Y dependiendo de eso, van a haber cierto tipo de alimentos que le van a hacer mejor que otros. Entonces lo organiza muy minuciosamente y eso es el alimento que se le entrega o la planificación que se le entrega al asiente. En Ayurveda se habla de asiente, no de paciente, porque se entiende que es una persona que toma las riendas de su salud. Entonces hace por su salud y quienes somos terapeutas en medicina ayurveda somos guías, nada más. Y que te van guiando, porque siempre dicen que, claro, a lo mejor la alimentación que a ti te hace bien, a otro no le hace tan bien. Y ojo, aquí hay un mensaje para todos quienes nos están viendo hoy día. Los temas de la alimentación no es solamente la preocupación por el tema estético, sino que precisamente por los temas de salud uno siempre tiene que mantenerse, como bien se dice, con el cuerpo sano, mente sana, y no es un capricho. Hoy día hay algunos que, no sé si hay estudios científicos que hablan de la relación que significa la mala alimentación con muchas enfermedades. Hoy día no es sorprendente cómo en el mundo ha aumentado los cánceres, precisamente porque se habla mucho de que los alimentos vienen desde ya muy poco desde la primera esencia. Exacto. Sino que tienen mucha manipulación, mucho químico. Por ello se hace tan necesario cuidar la alimentación, la cantidad después de gastritis, de cosas. O sea, hoy día los niños cada vez empiezan antes con ese tipo de enfermedades. ¿Y cómo lo van combinando hoy día la ayurvédica en términos, por ejemplo, yo quiero hacer algo ayurvédico? ¿Tú haces algún estudio? ¿Cómo lo ves para ver qué alimento es sano para uno? Bueno, la consulta de ayurveda consiste básicamente en una amplia cuestionario donde yo voy a observar distintos aspectos de tu cuerpo, mente y alma, pero es una conversación donde yo voy a tratar de ahondar lo más profundo posible, observando aspectos que en el fondo el terapeuta ayurveda va a entender, pero que al ir respondiendo estas preguntas tú te vas dando cuenta que es muy amigable, es muy del cotidiano, es muy de lo que te ocurre en el día a día. Sí, que nos están diciendo que ya tenemos que ir cortando primero. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Mi marca es Cúrcuma y Pimienta CL. No sé si sale ahí bien. Ahí están.
No, esa no es. Ah, fuiste a otra página. Estamos pasando publicidad a otra. Esa no es. No hay problema, ahí control estás buscando. Bueno, pero ¿cuánto sale, por ejemplo, una consulta? Tengo la consulta de Ayurveda, esa tiene un valor de 35.000 pesos y cada control o seguimiento sale 15.000. Y la consulta de nutrición es otro tema aparte, la consulta individual sale también 35.000 pesos y cada control 15. Y ahí ofrezco distintos servicios. Por ejemplo, pasa que uno ha ido a un montón de nutricionistas y como que no te convencen porque, bueno, somos todos absolutamente distintos y yo ofrezco la consejería nutricional. Eso sale solamente 10.000 pesos y es como para que conversemos, hablemos de nutrición, hablemos de hábitos y vean más o menos cuál es mi vía de la nutrición, para que te convenzas. 10.000 pesos, esa es la, como para, si ya siento que un poquito para más. Ir como conociéndonos, exacto. Ya. Y los talleres, ahí está. Esa sí que sí. Muchas gracias. Sí, gracias, control. Esa es la de Facebook y exactamente lo mismo es en Instagram. ¿Y los talleres? Y los talleres, por ejemplo, los vas a encontrar siempre en Instagram y en Facebook. Este fin de semana, los días domingo, inicio un curso de talleres donde vamos a estar trabajando con almuerzos, cenas y desayunos y picoteos. Además también incluyo colaciones, entonces allí iniciamos siempre con una clase explicativa, luego cocinamos y degustamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, la verdad es que se nos pasó rápido la conversación, quedaron muchos otros temas que nos hubiesen querido poder abordar, pero bueno, el tiempo se nos va y para quien quiere que se pueda acercar, de poder conocer esto que es importante, así que muy agradecida y usted no se vaya que ya volvemos con el segundo bloque de Punta Arenas, una conversación necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.